Nuestra clase de hoy, gases ideales. Preparación para las pruebas Saber 11. Iniciemos. La fórmula que el estudiante debe aprender en gases ideales es presión PV-nRT. ¿Qué es P? Presión. ¿Qué es V? Volumen. ¿Qué es N? Número de moles. ¿Cómo se calculan los números de moles? El número de moles N es igual a la masa dada dividido en la masa molecular del elemento dado. Por ejemplo, si damos 30 gramos de agua, entonces esta masa sería la dada. ¿Cómo se calcula M molecular? Conociendo la fórmula química del agua, que todos conocemos, es H2O. El oxígeno pesa 16, el hidrógeno 1, pero como tenemos 2, sería entonces 2 más 16 igual a 18. La masa molecular del agua es 18. Por lo tanto, el número de moles que tenemos que calcular es masa dada 30 sobre masa molecular 18. Y, y de esa forma calculamos el número de moles en una determinada sustancia. ¿Qué es R? La constante universal de los gases, ya conocido su valor numérico 0,082. Y T es la temperatura. Esta fórmula es la fórmula la cual nos vamos a basar para contestar todas aquellas preguntas que están relacionados con los gases, sobre todo con los gases ideales. En muchos problemas de física, el número de moles se mantiene constante y por supuesto R es una constante universal. Entonces vemos que en esta fórmula van a variar tres ítems que son la presión, el volumen y la temperatura. Pero hay procesos en que me pueden decir o me dejan constante una de esos tres. Por ejemplo, si la presión la dejan constante, pues vamos a tener variando el volumen con la temperatura. Pero si me dicen que el volumen es constante, entonces vamos a tener variando la presión contra la temperatura. Pero si en algún caso me dicen que tenemos la temperatura constante, entonces vamos a tener variando la presión y el volumen. En los problemas de las pruebas saber, el enunciado es claro en decir cuál de esas variables nos van a dejarla de una manera constante. El enunciado es bien claro. Ahora vamos a mirar la relación matemática que existe entre presión, volumen y temperatura. Aquí tenemos las dos relaciones más fundamentales, que son magnitudes directas y magnitudes inversamente proporcionales. Aquí tenemos la gráfica de una magnitud directamente proporcional. Esa gráfica siempre será una línea partiendo del origen. Y aquí tenemos una gráfica de algo inversamente proporcional. Siempre será una curva que no toca ni al eje vertical ni al eje horizontal.
En gases ideales se van a tener estas dos relaciones. ¿Por qué? Porque veamos la fórmula. Presión, volumen es igual a nRT. Dejemos constante la presión, entonces dejemos esto constante, ya sabemos que N es constante y R es constante. Quedan variando el volumen y la temperatura. ¿Qué relación hay entre volumen y temperatura? Como podemos observar, hay una relación directamente proporcional. Entonces, si a mí me dicen haga una gráfica de volumen contra temperatura, es esta gráfica donde aquí puedo colocar volumen y aquí en este eje puedo colocar temperatura. Veamos qué ocurre si me dicen que deje la temperatura constante. Entonces yo tengo la fórmula PV igual a nRT. Entonces, si me dejan la temperatura constante, R constante y N es constante, van a variar la presión y el volumen. ¿Qué relación hay entre presión y volumen? Pasando el volumen a dividir nRT y el volumen pasaría a dividir. Veo que hay una relación inversamente proporcional entre presión y volumen. Por lo tanto, la gráfica sería esta, entre presión y volumen. Puedo colocar la presión en el eje vertical y el volumen en el eje horizontal. Y esa sería la gráfica de estas dos magnitudes. Conclusión, siempre voy a tener alguna de estas dos relaciones entre presión, volumen y temperatura. Veo que la relación que hay entre presión y temperatura es este tipo, directamente proporcional. Veo que la relación que hay entre volumen y temperatura es de este tipo, directamente proporcional. ¿Y cuál es la presión entre presión y volumen? La relación entre presión y volumen es inversamente proporcional. Siempre vamos a cumplir con alguna de estas dos gráficas en gases ideales. Entonces, manejando toda esta teoría y en el momento en que una pregunta hable sobre los gases ideales, vamos a mantener estas gráficas de directamente proporcional o esta gráfica de inversamente proporcional y vamos a tener que grabarnos la fórmula presión por volumen es igual a nRT. Una vez aprendida esta fórmula, el estudiante ya está listo para empezar a resolver las diferentes preguntas que me hacen del tema. Entonces, para el próximo video hacemos las preguntas.